Un millonario en su lecho de muerte ve a 4 niñas de la calle temblando bajo la lluvia. En un acto de desesperación, las adopta. Pero cuando sus máquinas empiezan a fallar, lo que ellas hacen a continuación deja incluso a los médicos en estado de shock. Artur Monteiro sabía que estaba muriendo. No era una sospecha ni la ansiedad hipocondríaca de un hombre rico y ocioso, era un hecho entregado con la frialdad de un diagnóstico médico en una clínica de lujo en Ginebra, impreso en papel grueso con un veredicto que no dejaba margen para la esperanza: fibrosis pulmonar idiopática en estado terminal. La enfermedad era una arquitecta sádica, transformando sus pulmones, otrora fuertes, en un tejido rígido e inútil, robándole el aire mililitro a mililitro. Los médicos le daban meses, quizá semanas. Con suerte, algunos días. Eran los últimos momentos de un hombre que había pasado toda la vida construyendo un imperio, solo para descubrir que no podía comprar un solo aliento más. Aquella noche, la lluvia caía sobre la ciudad como un velo de lágrimas frías e interminables. Dentro de la cápsula silenciosa de su Rolls Royce, el único sonido audible era el del motor eléctrico, casi imperceptible, y el silbido suave del concentrador de oxígeno portátil, su compañero constante. Miraba por la ventana blindada las gotas de lluvia uniéndose y resbalando por el cristal como las lágrimas que él ya no podía llorar. La ciudad que él había ayudado a construir con sus edificios e inversiones no era más que un borrón de luces de neón, un espectáculo distante que ya no le pertenecía. Señor Artur, la humedad está muy alta, advirtió el doctor Martins. No debería exponerse. La voz de Elena, su enfermera particular, sonó desde el asiento delantero. Era una voz competente y afectuosa, la voz de una profesional que, en el último año, se había convertido en la guardiana de sus días contados. ¿Qué diferencia hace, Elena?, respondió él con un susurro ronco, el esfuerzo de hablar dejándolo levemente sin aliento. Coger una neumonía ahora solo aceleraría lo inevitable. Sigue conduciendo, Roberto. El chofer, un hombre leal que lo había servido durante más de 30 años, obedeció en silencio. No entendía esos paseos nocturnos y sin rumbo, pero comprendía el dolor en los ojos de su patrón. Eran las rondas de un rey inspeccionando un reino que pronto dejaría atrás. Un reino sin herederos. Artur había construido su imperio para su difunta esposa, también llamada Elena, pero ella se había ido antes de ver levantarse la primera torre. Y el destino, en su más fina ironía, lo había hecho estéril. No habría hijos ni nietos. Solo un sobrino codicioso merodeando su fortuna como un buitre. Su vida, pensaba con amargura profunda, había sido una ecuación de suma cero, acumuló todo para terminar sin nada que realmente importara. Fue en ese abismo de arrepentimiento cuando sus ojos, vagando sin rumbo por el paisaje urbano empapado, se posaron en una escena que lo sacó de su letargo. La visión fue tan surrealista, tan matemáticamente improbable, que por un instante pensó que la falta de oxígeno en su cerebro le estaba provocando alucinaciones. Bajo el alero de una boutique de lujo, cuyas vitrinas mostraban maniquíes apáticos vestidos para un verano que parecía estar a kilómetros de distancia, un pequeño y miserable montón de vida luchaba contra la tormenta. Eran 4. 4 niñas. Y eran idénticas. 4 cabecitas rubias, los cabellos dorados ahora oscuros y pesados por la lluvia, pegados a sus rostros pálidos. 4 caritas con los mismos ojos grandes y asustados. 4 cuerpos pequeños, de quizás 8 años, apretujados entre sí, tratando de generar un calor que la noche implacable les robaba. Eran como 4 llamas de vela, frágiles y tercas, luchando por no extinguirse en medio de un vendaval. La que parecía ser la líder, aunque tenía el mismo rostro y la misma estatura que las otras, posicionaba su cuerpo delgado para proteger a las hermanas del peor embate del viento.
con sus brazos delgados, sostenía un pedazo de lona plástica rasgada sobre las cabezas de las demás, un escudo patético contra la furia del cielo. La más frágil del grupo, acurrucada en el centro, sollozaba en voz baja, un sonido agudo y punzante que, de alguna forma, logró atravesar el vidrio blindado y el zumbido del oxígeno para llegar directamente al corazón de Arthur. Dejó de respirar. El aire mecánico siguió fluyendo, pero el hombre dentro del cuerpo había olvidado su función más básica. La visión de esas 4 niñas, una multiplicación imposible de vulnerabilidad y abandono, no le causó lástima. Le causó dolor. Un dolor agudo de reconocimiento. Se vio a sí mismo, a los 8 años, encogido en una esquina del patio frío de un orfanato, solo. Pero él era solo uno. Y ellas eran 4. 4 veces el hambre. 4 veces el frío. 4 veces el miedo de no saber si habría un mañana. «Detén el coche», ordenó, con una voz tan firme que Elena y Roberto se sobresaltaron. «¿Señor?», preguntó Elena, girándose hacia él, el rostro una máscara de preocupación profesional. «No es seguro. La lluvia, el frío, usted necesita reposo absoluto». «¿Seguro?», rió seco, amargo. «Estoy muriendo, Elena. Ya no existe lo seguro. Solo existe el ahora. Y ahora necesito hacer algo. Roberto, detén ese maldito coche». Con un suspiro de resignación, el conductor detuvo el silencioso Rolls-Royce junto a la acera, a pocos metros de la escena. Las niñas se encogieron aún más al ver el coche de lujo detenerse, sus luces iluminando su miseria. La líder del grupo, que él más tarde descubriría que se llamaba Sofía, levantó el mentón, los ojos azules chispeando con desafío. Arthur no hizo caso a las protestas de Elena. Con su ayuda, se puso en pie, su cuerpo frágil protestando con cada movimiento. Apoyado en su bastón de plata con empuñadura de marfil, abrió la puerta y salió a la tormenta. El agua helada lo golpeó como un puñetazo y una crisis violenta de tos lo dobló por la mitad, obligándolo a luchar por aire. Por un momento, Elena pensó que se desplomaría allí mismo. Pero se recuperó, el rostro pálido, pero los ojos ardiendo con una determinación que ella no veía desde hacía mucho tiempo. Caminó lentamente los pocos metros que lo separaban de aquellas niñas. Niñas, cada paso una batalla contra sus propios pulmones traicioneros. El viento azotaba su abrigo de cachemir caro, empapándolo. Se detuvo frente a ellas, una figura oscura e imponente contra las luces de la tienda. El contraste parecía una pintura de Goya, el hombre que valía miles de millones muriendo en su traje de lujo, y las 4 niñas que no tenían nada, pero que luchaban con una ferocidad silenciosa por la vida. «Hola», dijo Arthur, con la voz suave para no asustarlas más. Sofía, la pequeña guardiana, respondió por todas, con una voz sorprendentemente firme a pesar del frío que la hacía temblar. «No tenemos nada para usted. Puede irse». El corazón de Arthur se rompió ante la amarga sabiduría callejera en la voz de una niña. «No he venido a quitarles nada», dijo, acercándose un paso más. «He venido a ofrecer». Miró uno por uno los rostros idénticos, la líder, Sofía, que lo miraba con una curiosidad callada, detrás, Julia, con un brillo de esperanza terca en los ojos, Laura, y la más pequeña y frágil, Via, que temblaba incontrolablemente con los labios morados. «No pueden quedarse aquí. Esta lluvia no va a parar». «Nos las arreglamos», replicó Sofía. «Siempre lo hemos hecho». «No lo dudo», dijo Arthur, y había una admiración genuina en su voz. «Veo la fuerza en sus ojos. Pero esta noche, no tienen que ser fuertes solas. Quiero hacerles una invitación». La desconfianza en el rostro de Sofía era una muralla de piedra.
Nadie nos invita a nada. ¿Qué quiere usted? La pregunta directa, lanzada por una niña de 8 años, lo desarmó. ¿Qué quería? Se miró en el reflejo de la vitrina, un viejo pálido, enfermo, solo. Quiero lo que el dinero no puede darme, respondió, con una honestidad que rompió la primera capa de hielo en los ojos de Sofía. Quiero compañía para cenar. Mi casa es enorme, silenciosa como una tumba. Y odio comer solo. Es un pésimo hábito para un viejo. Sofía lo escrutó, sus ojos azules intentando leerle el alma. Miró a sus hermanas. Vio los labios de Bea, ya de un tono casi púrpura, el temblor violento en el cuerpo de Laura, sintió el cuerpo de Julia acurrucado contra el suyo. La lógica de la calle gritaba que aquello era una trampa. Pero su instinto de hermana, de protectora, susurraba que esa era la única posibilidad de sobrevivir esa noche. Ella, que siempre tomaba las decisiones difíciles, tomó la más difícil de todas con un leve asentimiento. Aceptó la invitación del extraño. El alivio en el rostro de Artur fue tan evidente que pareció iluminar la noche oscura. Elena y Roberto actuaron con rapidez profesional, envolviendo a cada una de las niñas en mantas gruesas y suaves que sacaron del maletero, guiándolas al interior cálido y seco del coche. El trayecto hacia la mansión fue un viaje a otra dimensión. Las 4 niñas, un pequeño montón de mantas y cabellos rubios mojados, se sentaron en el asiento de cuero crema, los ojos muy abiertos, sin atreverse a moverse o hablar, maravilladas con el silencio, el calor y el olor a limpieza. Cuando se abrieron los portones de hierro y el coche avanzó por la alameda de piedras, la mansión apareció, iluminada en medio de la noche de tormenta. Para las niñas, parecía un castillo de cuento de hadas. Un lugar que no debería existir en el mundo real. La puerta principal se abrió antes de que el coche se detuviera, revelando una fila de empleados uniformados, liderados por la ama de llaves, doña Elvira, cuyos rostros eran una máscara de asombro contenido. Artur entró, sintiendo el calor acogedor de la casa. Elvira, dijo con una voz llena de una autoridad que hacía mucho no usaba, estas son Sofía, Julia, Laura y Bea. Son mis invitadas. Prepara 4 baños de tina, lo más calientes que puedas. Las mejores toallas. Los albornoces más suaves. Y avisa a la cocina, el menú de esta noche será espaguetis, pollo asado, papas fritas y todo el helado de chocolate que haya en la nevera. Quiero una fiesta. La ama de llaves, una mujer acostumbrada a cenas formales y silencio, simplemente asintió. Sí, señor Artur. Inmediatamente. Horas después, el vasto y formal comedor de Artur era el escenario de la escena más surrealista de su historia. Las 4 niñas, ya limpias, con sus cabellos rubios secos y brillantes, vestidas con pijamas de franela rosados que les quedaban grandes, estaban sentadas a la mesa de caoba para 20 personas. Comían. Comían con un apetito y una alegría que llenaban de vida el silencio de aquella sala. El sonido de los tenedores en los platos de porcelana, las risitas, las discusiones sobre quién se quedaría con el último pedazo de pollo. Artur, en la cabecera, apenas tocaba su comida. Solo las observaba, el corazón lleno de una emoción que no sabía cómo nombrar. Veía a Sofía, la matriarca, cortando la comida de Bea en pedazos más pequeños. A Julia, la artista, admirando los detalles de los cubiertos de plata. La felicidad pura y sin restricciones en el rostro de Laura con cada bocado de espagueti. Se sentía como un director de orquesta que, tras años de silencio, finalmente oía tocar a su orquesta. Esa noche, la ama de llaves preparó la mayor suite de invitados. Juntó 4 camas individuales, formando una gran isla de colchones, mantas y almohadas. Las niñas, negándose a separarse, se acurrucaron allí, de la mano, juntas como siempre habían estado.
Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, seguras, abrigadas y con el estómago lleno. Antes de retirarse, Arthur se acercó a la puerta de su cuarto y las observó dormir. La luz suave de una lámpara iluminaba sus rostros serenos, 4 ángeles rubios que la tormenta había arrastrado hasta su puerta. Él les había dado una noche de refugio. Pero al mirarlas, se dio cuenta de que ellas ya le habían dado mucho más, un atisbo de propósito. La sensación de un hogar. Se alejó con una pequeña y genuina sonrisa en los labios. Pero al caminar por el pasillo silencioso hacia sus aposentos, la tos lo atacó. Una crisis violenta que lo dobló en dos, haciéndolo luchar desesperadamente por aire, el cuerpo temblando de debilidad. Elena corrió a ayudarlo, el rostro pálido de preocupación. La realidad de su condición era un recordatorio brutal, su tiempo era una vela consumiéndose rápidamente en medio de un vendaval. Había rescatado a aquellas 4 pequeñas llamas de la tormenta de afuera. Pero la pregunta que ahora lo aterrorizaba era: ¿quién las salvaría de la tormenta que se aproximaba dentro de él? ¿Qué sería de ellas cuando su propia llama finalmente se apagara? La primera mañana en la mansión Monteiro nació con una luz suave que se filtraba por las rendijas de las pesadas cortinas de terciopelo. Para las 4 niñas, que despertaron amontonadas en medio de la gigantesca isla de camas que les habían preparado, la primera sensación no fue el frío de la acera, sino una suavidad y un calor desconocidos. Se sentaron, los cabellos rubios idénticos completamente enredados, y miraron a su alrededor con ojos muy abiertos. La habitación era más grande que todos los lugares en los que habían dormido, sumados. El silencio era lo más extraño, no había ruido de coches, ni voces de la calle, ni el sonido de ratas moviéndose en la oscuridad. ¿Será que todavía podemos comer el pan de la cocina?, susurró Laura, con la preocupación de quien teme que la magia se desvanezca en cualquier momento. Dijo que sí, respondió Sofía, la líder, aunque en su propia voz había una nota de incertidumbre. Se levantó y con la solemnidad de una exploradora en territorio desconocido, lideró la pequeña expedición fuera de la habitación. Mientras tanto, al otro lado de la mansión, Arthur ya llevaba horas despierto. La crisis de tos de la noche anterior lo había dejado exhausto, pero también con una claridad febril. Ya no se sentía como un hombre esperando la muerte, sino como un soldado con una última y crucial misión por cumplir. Se miró en el espejo del baño. Su rostro estaba pálido y hundido, la imagen de un hombre enfermo. Pero sus ojos, antes opacos por la resignación, ahora ardían con un propósito. No iba a limitarse a ofrecer un techo y comida a esas niñas, les daría un futuro, un apellido, una muralla de protección que ni siquiera su propia muerte podría derribar. Las adoptaría. A las 8 en punto, su abogado, el doctor Renato, un hombre de cabello gris y traje impecable que lo había acompañado durante más de 30 años, entró en la biblioteca. Encontró a Arthur sentado en su gran escritorio de caoba, con una taza de té intacta a su lado. Buenos días, Arthur. Elena me dijo que tuvo una noche agitada, comenzó Renato con la cautela de un amigo que también era su asesor legal. Fue la noche más importante de mi vida, Renato, dijo Arthur, yendo directo al grano. Necesito que inicies de inmediato el proceso de adopción de 4 niñas. Renato, que esperaba discutir un nuevo fondo de inversión o una cláusula contractual, se quedó paralizado. Parpadeó, se quitó las gafas y las limpió, convencido de haber oído mal. ¿Adopción, Arthur? Perdóneme, ¿de qué niñas está hablando? De mis hijas, respondió Arthur con una sencillez que hizo que la declaración resultara aún más impactante. Sofía, Julia, Laura y Beatriz. Están desayunando en la sala de la copa en este mismo momento. Entonces le contó la historia de la noche anterior, la tormenta, el encuentro, las 4 niñas idénticas, su decisión. Renato lo escuchaba,
con el rostro pasando de la perplejidad al asombro, y finalmente a una desesperación profesional. «Dios mío, Arthur», exclamó el abogado cuando terminó. «Con todo el respeto y la amistad que le tengo, esto es la mayor locura que he oído en toda mi carrera. Una locura noble, quizás, pero una imposibilidad jurídica. No le pago para que me diga lo que es imposible, Renato». «Le pago para que lo haga posible», replicó Arthur con un eco de su antigua firmeza. «Pero usted no entiende», insistió Renato, levantándose y empezando a caminar por la sala. «La adopción no es como comprar una empresa. Es un proceso lento, burocrático, que puede tomar años». «¿Años, Arthur?» «Y usted no tiene años. El primer obstáculo, el más insalvable, su salud. Ningún juez en su sano juicio otorgará la custodia de 4 niñas a un hombre con un diagnóstico terminal. Lo verán como un candidato completamente inadecuado». Se detuvo frente al escritorio de Arthur. «Segundo, las niñas no tienen documentos. No tienen partida de nacimiento ni historial familiar. Para la ley, no existen. Antes de siquiera pensar en adopción, tendríamos que iniciar un proceso complejo de registro tardío, que por sí solo puede tardar una eternidad. El sistema exigirá una búsqueda exhaustiva de cualquier pariente biológico». Renato se pasó las manos por el cabello, exasperado. «Y tercero, el factor humano. Se activará el consejo tutelar. Trabajadores sociales y psicólogos realizarán decenas de entrevistas. Verán a un multimillonario recluso que, por un impulso, recogió a 4 niñas de la calle. No verán un acto de amor, verán un capricho. Una excentricidad, en el mejor de los casos. En el peor, ni quiero imaginarlo, Arthur. La probabilidad de que las envíen a un albergue institucional y las separen es del 99%. Cada palabra de Renato era un golpe de realidad, una pared de lógica contra el deseo desesperado de Arthur. «No acepto un no como respuesta, Renato», dijo Arthur, la voz baja pero vibrando con una intensidad obstinada. «Construí un imperio desde la nada porque nunca acepté un no. Encuentra una brecha, una excepción, un juez con corazón en lugar de un libro de reglas. Usa todo mi dinero, toda mi influencia. No me importa el costo. Quiero morir sabiendo que son mis hijas y que están seguras para siempre». La pasión en el pedido de Arthur silenció al abogado. Renato miró al amigo de toda una vida. Vio a un hombre enfermo, sí, pero también vio una llama que creía extinta desde hacía mucho tiempo. «Haré lo que esté en mis manos», Arthur dijo con un suspiro. «Pero sepa que estamos iniciando una guerra contra el tiempo y contra el propio sistema. Y las probabilidades no están a nuestro favor». Mientras la batalla legal comenzaba en los bastidores, con Renato inmerso en llamadas y trámites, Arthur se dedicaba al frente de batalla más importante, la construcción de una familia. Sabía que tenía que forjar un vínculo con las niñas tan real e innegable que ningún juez ni trabajador social pudiera cuestionarlo. En los días que siguieron, aprendió a navegar el complejo universo de sus 4 nuevas hijas. Eran como 4 notas de la misma melodía, pero con timbres sutilmente distintos. Sofía, la líder, era su mayor desafío. Ella era la roca sobre la que se sostenía la pequeña hermandad, desconfiada, observadora y ferozmente protectora. Arthur entendió que no podía simplemente imponerle su afecto, tenía que ganarse su respeto. Comenzó a incluirla, a tratarla como a la adulta que las circunstancias la habían obligado a ser. «Sofía, ¿qué crees que les gustaría cenar a tus hermanas? Sofía, ¿crees que hay suficientes juguetes en esta habitación?» Una tarde, la encontró sentada en su escritorio, observando los papeles de sus negocios. No la reprendió.
Simplemente le dio un cuaderno de cuero de tapa dura y una pluma estilográfica. Los grandes líderes necesitan un lugar para anotar sus estrategias, dijo. Este es el tuyo. Esa noche, Arthur encontró el cuaderno sobre su mesa. En la primera página, Sofía no había escrito un diario, había redactado una lista. Reglas de la nueva casa. Nadie duerme solo. Dividir todos los dulces en 4 partes iguales. Si el tío Arthur tose, llamar a Elena. Cuidar de Via. Era su manera de decir, acepto este lugar, pero bajo mis propias condiciones de protección. Julia, la artista, vivía en un mundo propio. Pasaba horas en la biblioteca, un lugar que la fascinaba. Arthur la encontró un día sentada en el suelo, intentando copiar un paisaje de un libro de arte en una servilleta de papel, con un lápiz sin punta. El dibujo era rudimentario, pero la perspectiva y la atención al detalle revelaban un talento bruto e impresionante. Al día siguiente, Arthur dejó sobre la mesa de la biblioteca un gran estuche de madera con lápices de todos los colores, acuarelas, pinceles y bloques de dibujo de distintas texturas. No dijo nada, simplemente dejó el regalo allí. Horas después, al volver a su oficina, encontró una sola hoja de papel sobre su escritorio. Era un retrato increíblemente detallado y sensible de su propio rostro, que capturaba no solo sus rasgos, sino también la tristeza y la ternura en su mirada. Era el «gracias» de Julia, dicho en su propio idioma. Laura, la optimista, era la luz del hogar. Era quien se maravillaba con todo, quien reía a carcajadas, quien se hacía amiga de los empleados. Fue ella quien, en un paseo por el jardín, se detuvo frente a un banco de mármol junto a un pequeño rosal y vio un portarretratos con la foto de una mujer hermosa. «Tío Arthur, ¿quién es esta señora?», preguntó. Arthur se sentó a su lado. «Es Elena, mi esposa. El amor de mi vida». Laura lo miró con sus grandes ojos azules. Era bonita. Le habríamos gustado. La pregunta, tan simple y directa, abrió una compuerta en el corazón de Arthur. «Sí, querida», respondió con la voz entrecortada. Ella las habría amado más que a nada. Siempre quiso una casa llena de ruido y de risas. Hablar de la primera Elena con su nueva familia fue para él un momento de profunda sanación. Pero fue Via, la pequeña y silenciosa Via, quien más lo intrigaba y preocupaba. Era una sombra, siempre un paso detrás de Sofía, con los ojos grandes y asustados. No pronunciaba una sola palabra. Arthur descubrió que lo único que parecía brindarle algo de placer era el yogur de fresa, y lo convirtió en su misión personal. Todos los días iba él mismo a la cocina y se aseguraba de que hubiera tarros y más tarros de yogur de fresa en la nevera. Una tarde, mientras leía el periódico en la veranda, Via se le acercó tímidamente con su vasito de yogur en la mano. Se sentó en un escalón, cerca de sus pies, y en silencio comió unas cucharadas. Luego, sin mirarlo, le extendió el pote, ofreciéndole una pequeña porción. Fue su primer gesto de confianza, el primer puente sobre el abismo de su silencio. Arthur sintió que se le humedecían los ojos. Tomó una cucharita y comió. El sabor del yogur se mezcló con el salado de una lágrima que no pudo contener. La frágil paz de aquella nueva vida se vio sacudida con la llegada de su sobrino, Víctor Monteiro. Era la personificación de todo lo que Arthur había llegado a despreciar, la codicia disfrazada de ambición, la arrogancia enmascarada de seguridad. Se enteró de las nuevas inquilinas de la mansión a través de un sirviente chismoso, y apareció sin ser invitado, con una sonrisa falsa en los labios y hielo en los ojos. «Tío Arthur, qué sorpresa tan agradable», dijo al encontrar al tío en el jardín, observando a las niñas jugar. Miró a las 4, con una mirada que las evaluaba como si fueran mercancía. «Entonces, ¿son ciertos los rumores?»,
¿Montó usted un pequeño orfanato privado? ¡Qué generoso! Son mis invitadas, Víctor, dijo Arthur con voz fría. ¿Invitadas, tío? Con todo respeto, ¿y el señor está enfermo? ¿No cree que está siendo imprudente? ¿Ingenuo? ¿De dónde salieron esas niñitas? ¿Está seguro de que sus padres no son criminales? ¿Y si solo están aquí para aprovecharse de su estado de salud? La forma en que se refirió a las niñas, con tanto desprecio, encendió la furia protectora de Arthur. Ellas son más mi familia de lo que tú serás jamás, replicó, levantándose con la ayuda del bastón. Esta casa, Víctor, ahora es su hogar. Y no voy a permitir que las insultes. Si has venido con ese veneno, puedes marcharte. La sonrisa de Víctor desapareció, sustituida por una mueca de odio. Se volvió loco del todo. ¿Va a dejar la herencia de nuestra familia, el nombre Monteiro, en manos de un grupo de mendigas rubias? No lo voy a permitir. No tienes que permitir nada, gruñó Arthur, el cuerpo temblando de rabia y debilidad. La fortuna es mía, y mi legado será lo que yo decida. Y yo decido que mi legado será su felicidad, no tu codicia. Podrá tener el dinero, tío, siseó Víctor, dando un paso atrás, pero yo tengo la ley de mi lado. Y la ley dice que un hombre moribundo y senil no puede adoptar a nadie. Veremos quién gana esta batalla en los tribunales. Y puede estar seguro, voy a probar que ya no está en condiciones de decidir nada. Se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás una amenaza clara y venenosa. La batalla ya no era solo contra el tiempo y la burocracia. Ahora tenía un enemigo con rostro, un enemigo que usaría las armas más sucias para lograr lo que quería. Arthur miró a las 4 niñas que habían dejado de jugar y lo observaban, asustadas. Sentía el peso del mundo sobre los hombros. Tenía que protegerlas. Pero, ¿cómo proteger a alguien de un enemigo dispuesto a usar la propia ley como arma de destrucción? La carrera contra el tiempo acababa de volverse mucho más peligrosa. La amenaza de Víctor se cernía sobre la mansión como una nube de tormenta cargada de una malicia que incluso las niñas, con su aguda sensibilidad, podían percibir. La atmósfera de alegría y descubrimiento de los primeros días dio paso a una tensión silenciosa. Las niñas veían la preocupación grabada en el rostro de Arthur, en los susurros apresurados entre él, Elena y el doctor Renato. Notaban cómo parecía más cansado tras cada llamada, cómo la tos empeoraba cuando leía los documentos que le traía su abogado. No entendían de herencias, demandas judiciales o avaricia, pero comprendían el lenguaje universal del miedo en los ojos de un adulto. Sofía, la líder natural del grupo, sentía el peligro de forma más aguda. Era la guardiana de sus hermanas, un papel que la vida le había impuesto. Y veía en ese hombre, el tío Arthur, a un nuevo miembro de su manada. Un miembro frágil y poderoso al mismo tiempo, que ahora estaba siendo atacado. Sentía que para proteger a su nueva y improbable familia, debía entender la naturaleza del enemigo. Y el enemigo, percibía, no era solo la enfermedad que lo consumía, sino algo, o alguien, que lo hacía sufrir aún más. Una tarde, tras ver a Arthur mantener una larga y tensa conversación telefónica que lo dejó pálido y sin aliento, decidió que ya no podía quedarse en la oscuridad. Reunió a sus 3 hermanas en el cuarto, como una general que prepara a sus tropas. El tío Arthur tiene miedo, dijo con voz baja y seria. No es solo por el dodo y en los pulmones. Es por ese hombre malo que vino. Necesitamos saber la verdad. Todas asintieron en silencio, los 4 rostros idénticos reflejando la misma determinación. Esa noche lo encontraron en la biblioteca. Estaba en su sillón, con el cilindro de oxígeno silbando a su lado, mirando la lluvia que había vuelto a caer. La escena era melancólica, la de un rey en su castillo,
sitiado por enemigos visibles e invisibles. Las 4 entraron en silencio y se detuvieron frente a él. Arthur se sobresaltó al verlas allí tan calladas. «Niñas, ¿qué hacen despiertas?». Fue Sofía quien habló, con voz clara, sin rodeos. «Tío Arthur, escuchamos a los adultos hablar. Oímos el nombre de ese hombre, Víctor. Y vemos que usted está triste y tiene miedo. Ya no somos bebés. Necesitamos saber». Respiró hondo, reuniendo el valor para hacer la pregunta que lo cambiaría todo. «Usted se va a morir, ¿verdad?». La pregunta directa, inocente, brutal. Arthur sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ninguno de sus socios, amigos ricos ni parientes lejanos había tenido jamás el valor de preguntarle eso tan crudamente. Lo trataban con una compasión cuidadosa, con rodeos y eufemismos. Pero esas niñas, con su sabiduría nacida en la calle, querían la verdad. Y él entendió que se la debía. Mentirles, intentar protegerlas, sería subestimar la fuerza que tanto admiraba. Extendió la mano. «Siéntense aquí, cerca de mí». Ellas se sentaron sobre la alfombra persa a sus pies, los rostros alzados, expectantes. «Sí, Sofía», comenzó, la voz tranquila, eligiendo las palabras con el cuidado de quien construye un puente sobre un abismo. «Mi cuerpo está muy cansado, como un motor de coche muy viejo. Los médicos intentaron arreglarlo, pero hay piezas que ya no tienen arreglo. Mis pulmones van a dejar de funcionar pronto». Hizo una pausa, mirándolas una por una. «Y cuando eso pase, voy a necesitar descansar para siempre. Haré un viaje muy largo a un lugar muy bonito y tranquilo, donde ya no se siente dolor ni tristeza. Es el mismo lugar a donde fue su mamá». Un sollozo suave escapó de los labios de Via. «Laura, la eterna optimista», preguntó con la voz entrecortada. «Pero, usted podrá mandar cartas desde allá, ¿verdad, tío Arthur?». El corazón de Arthur se rompió con la dulzura de la pregunta. «No, mi querida. Desde ese viaje nadie puede mandar cartas. Pero siempre estaré cuidando de ustedes, como una estrellita en el cielo, junto a su mamá, y con mi Elena». Julia, la artista, que tenía su cuaderno de dibujo sobre el regazo, empezó a dibujar con frenesí. Y Via, la pequeña y silenciosa Via, que no había dicho una palabra desde la muerte de su madre, se levantó, gateó hasta el regazo de Arthur, hundió el rostro en su pecho y lo abrazó con una fuerza sorprendente. Fue su primer abrazo. Su primer gesto de afecto iniciado por ella. Y para Arthur, ese abrazo silencioso fue la más elocuente declaración de amor y de aceptación. «No sé cuánto tiempo me queda», continuó Arthur, la voz ahora quebrada por el llanto que ya no podía contener, mientras acariciaba el cabello de Via. «Pueden ser unos meses, pueden ser unas semanas, pero me hice una promesa. Cada día, cada hora, cada segundo que me quede, será dedicado a ustedes. Estos días serán los más felices de nuestras vidas. Vamos a crear tantos recuerdos hermosos, tantas risas, que llenarán esta casa para siempre. Cuando ya no esté, quiero que esta casa no conozca el silencio. Quiero que tenga el eco de sus risas. ¿Me ayudan a lograrlo?». Sofía, con los ojos azules brillando de lágrimas que se negaba a derramar, respondió por todas. No dijo «sí», dijo algo más fuerte. «Vamos a cuidar de usted, y usted va a cuidar de nosotros. Eso es lo que hace una familia». En ese momento, la verdad sobre la muerte de Arthur dejó de ser un secreto aterrador y se convirtió en el cimiento de su familia. La certeza del final les dio una urgencia desesperada por vivir el presente. La operación, primeras veces de Arthur, se puso en marcha con una nueva y conmovedora energía. Pero ahora no era solo él regalando momentos, eran ellos 5 construyendo recuerdos juntos,
como un equipo luchando por vencer al tiempo. Laura, la optimista, apareció a la mañana siguiente con una hoja de cuaderno donde, con la ayuda de Sofía, había escrito una lista. Cosas felices para hacer con papá Arthur. El uso de la palabra papá, tan natural, tan espontáneo, golpeó a Arthur con la fuerza de una ola. Tomó la lista con las manos temblorosas. Los ítems eran simples, infantiles, y por eso mismo profundamente conmovedores. Ir a la playa y hacer el castillo de arena más grande del mundo. Tener una fiesta de cumpleaños de verdad con un pastel de 4 pisos. Plantar un árbol. Ver la nieve. Enseñar a Bia a hablar otra vez. Arthur leyó la lista y lloró. Lloró de alegría, de tristeza, de un amor tan grande que dolía. Vamos a hacer todo esto, prometió. Todo. Y lo hicieron. Fletó un avión y los llevó a una playa aislada en el nordeste, donde la arena era blanca y el mar, azul turquesa. Las vio por primera vez sintiendo la inmensidad del océano, vio cómo el miedo inicial de Bia se transformó en alegría cuando la espuma de las olas tocó sus pies, vio a Laura y Julia competir por encontrar la concha más bonita, y vio a Sofía, siempre la guardiana, construir una muralla de arena alrededor de ellas. Para protegernos de los tiburones, dijo, con una sonrisa rara. Arthur, sentado bajo una sombrilla con su tanque de oxígeno discretamente al lado, solo observaba y guardaba cada imagen, cada sonido, en su corazón. La fiesta de cumpleaños fue legendaria. La mansión se transformó en un parque de diversiones, había payasos, magos, una cama elástica gigante y una montaña de regalos. Las niñas, con sus vestidos de fiesta idénticos, corrían por todas partes con las caras manchadas de algodón de azúcar. El pastel tenía, de hecho, 4 pisos. Y cuando soplaron las velas, 8 para cada una, Arthur vio en sus ojos la pura magia de una infancia vivida con plenitud. Plantaron un árbol en el jardín, un joven hipé amarillo. Para que crezca fuerte y bonito como ustedes, dijo. Y todos los días las niñas regaban el árbol, hablaban con él, lo trataban como un nuevo miembro de la familia. La nieve era el ítem más difícil. Arthur ya no tenía fuerzas para un viaje internacional, así que hizo lo imposible. Contrató una empresa de efectos especiales de cine, una noche, transformó el inmenso jardín de la mansión en un paisaje invernal. Cañones de espuma crearon una nieve artificial y suave. Luces azules daban al ambiente un brillo polar. Cuando las niñas despertaron y vieron el jardín cubierto de nieve, sus gritos de alegría resonaron por toda la casa. Hicieron ángeles en el suelo, una guerra de bolas de espuma y un muñeco de nieve torpe con zanahorias del cocinero como nariz. Pero fue el último ítem de la lista el que resultó ser el verdadero milagro. Arthur no sabía cómo enseñar a Bia a hablar. Pero le ofrecía atención, cariño, y sobre todo, paciencia. Pasaba horas con ella, leyendo libros de imágenes, nombrando animales, sin presionarla jamás a repetir. Solo le hablaba con amor. Y el amor, como siempre, encontró un camino. Mientras tanto, la batalla legal continuaba. El doctor Renato era un león en el tribunal, pero Víctor y su abogado eran escurridizos, usando cada tecnicismo, cada aplazamiento para alargar el proceso. Sabían que jugaban a favor del reloj, esperando que la enfermedad de Arthur hiciera el trabajo sucio por ellos. Arthur, consciente de ello, convocó a Elena y Renato a una reunión final en la biblioteca. Estaba más débil, confinado a la cama hospitalaria la mayor parte del tiempo, pero su mente estaba más lúcida que nunca. No voy a ganar esta carrera a tiempo, dijo sin rodeos. La ley es lenta y mi enfermedad es rápida. Necesitamos un plan que sobreviva a mí. Entonces les presentó su testamento final y la escritura de la fundación. Elena, explicó con detalle, tendría la tutela legal, una mujer en la que confiaba plenamente.
La fundación, gestionada por un consejo liderado por Elena y Renato, garantizaría no solo el futuro de sus 4 hijas, sino también el de miles de otros niños. Elena, dijo, tomando la mano de su amiga y enfermera. No te estoy pidiendo que seas una empleada. Te estoy pidiendo que seas la madre que ellas necesitarán cuando yo ya no esté aquí para amarlas, para guiarlas. Es la petición más egoísta y más importante que he hecho. Elena, con el rostro bañado en lágrimas, aceptó. Será el mayor honor de mi vida, Arthur. Las amo como si fueran mías. Con el futuro de sus hijas asegurado, una gran paz descendió sobre Arthur. Había hecho todo lo que podía. Había construido un nido seguro para sus 4 pequeñas llamas. Esa noche, el ambiente en la casa era de una tranquilidad melancólica. Las niñas, sintiendo que el tiempo se agotaba, no se apartaban de su lado. Todas estaban en la biblioteca, en un silencio cómodo mientras él dormía. Sofía leía. Julia dibujaba. Laura hojeaba un álbum de fotos. Via, la pequeña Via, que había pasado el día inusualmente callada y pensativa, se acercó a la cama de Arthur. Sostenía su cuaderno de dibujo. Tímidamente, le mostró lo que había hecho. Era un dibujo simple, pero de una claridad que partía el corazón. Una figura grande de un hombre acostado, y 4 niñas tomadas de la mano a su alrededor, formando un círculo de protección. Sobre todos ellos, un sol gigante sonreía. Arthur miró el dibujo, una sonrisa débil en sus labios. Es hermoso, mi pequeña Via. El más hermoso de todos. Via lo miró fijamente, sus grandes ojos azules llenos de una emoción intensa. Se inclinó, como si fuera a contarle el secreto más importante del mundo. Acercó sus pequeños labios al oído de él y, por primera vez en más de un año, su voz se oyó. No fue un grito, ni un llanto. Fue un susurro claro, puro, lleno de una sabiduría imposible. Yo sé cómo sanar su corazón de papá. Arthur se quedó completamente paralizado. La niña que nunca hablaba había roto su silencio con las palabras más enigmáticas, más conmovedoras y más desconcertantes que jamás había escuchado. ¿Qué quería decir? ¿Qué secreto guardaba esa pequeña alma que apenas se comunicaba con el mundo, y que ahora hablaba con tanto poder? El último aliento que le quedaba pareció congelarse en sus pulmones, esperando una respuesta, un milagro que aún no sabía que estaba por suceder. La frase de Via, yo sé cómo sanar su corazón de papá, quedó flotando en el aire de la biblioteca durante días. Un enigma dulce e indescifrable. Arthur, en sus momentos de lucidez, intentaba indagar a la pequeña. ¿Qué quisiste decir, mi querida Via? ¿Qué secreto guardas en esos ojos azules? Pero Via solo sonreía, una sonrisa misteriosa, y volvía a sus dibujos, como si hubiera plantado una semilla y ahora solo esperara, con la paciencia infinita de los niños, a que germinara. Para Arthur, aquellas palabras se convirtieron en una especie de ancla en un océano cada vez más tempestuoso. La breve estabilidad que había sentido dio paso a un declive rápido y brutal. La fibrosis, ese monstruo en sus pulmones, parecía haber despertado de un sueño breve, ahora más voraz que nunca. La debilidad, antes intermitente, se volvió su compañera constante. La cama hospitalaria en la biblioteca dejó de ser un lugar de descanso para convertirse en su mundo, y la silla de ruedas, en su única forma de desplazamiento. La alegría contagiosa de la operación, primeras veces, fue sustituida por una rutina de cuidados médicos y un silencio pesado. Las niñas sintieron el cambio en el aire. Las carreras por los pasillos cesaron, las risas fuertes dieron paso a conversaciones en susurros. Se convirtieron en 4 pequeñas sombras que se movían por la casa con un respeto reverente, como si el ruido pudiera, de alguna manera, dañar al hombre que tanto amaban.
Pero no lo abandonaron en su debilidad, al contrario, su amor se volvió más presente, más activo. Crearon una nueva rutina, un turno de cuidadoras de papá. Sofía era la encargada de leerle las noticias del periódico cada mañana, con su voz seria y clara. Julia pasaba las tardes a su lado, dibujando en silencio, pero su presencia era un consuelo calmo y constante. Laura, con su esperanza inquebrantable, se encargaba de contarle chistes e historias divertidas en un intento de arrancarle una sonrisa de sus labios pálidos. Y Bia era la guardiana del contacto. Pasaba horas simplemente sosteniendo su mano o peinando su cabello canoso con un cepillo suave, su silencio transmitiendo un amor que no necesitaba palabras. Elena, la enfermera, observaba todo con el corazón apretado. Veía la dedicación de aquellas niñas, y al mismo tiempo veía los números en los monitores. Y los números no mentían. La saturación de oxígeno de Artur caía cada día. La función pulmonar colapsaba. Conversaba con el doctor Renato, el abogado, todas las noches, su voz un susurro de preocupación. Se está apagando, Renato, decía. Lo veo en sus ojos. Está cansado de luchar. Mientras la batalla por la vida de Artur se libraba dentro de la mansión, la batalla legal iniciada por Víctor llegaba a su punto más crítico. El sobrino codicioso, al enterarse del rápido deterioro de su tío, vio la oportunidad perfecta. Sus abogados actuaron con la velocidad de depredadores, presionando al tribunal, argumentando que la situación se había vuelto insostenible. El doctor Renato llegó a la mansión una tarde gris, el rostro cargado con el peso de malas noticias. Pidió hablar con Elena a solas en la sala, pero Sofía, que había visto la llegada del abogado y percibido la urgencia en su rostro, se escondió tras la puerta pesada, el corazón desbocado. Tenía que saber. Se acabó, Elena, dijo Renato con voz baja, derrotada. Hice todo lo posible. Pero la verdad médica es ahora nuestra peor enemiga. Explicó que los abogados de Víctor habían conseguido una audiencia de emergencia con el juez del caso. Presentaron un nuevo informe de la asistente social, que describía la mansión como un entorno de cuidados paliativos inadecuado para el desarrollo saludable de 4 menores traumatizadas. Presentaron también un dictamen médico que, basado en los últimos exámenes de Artur, confirmaba su condición terminal y progresiva, declarándolo legalmente incapaz. El juez está siendo presionado por todos lados, continuó Renato con amargura. No tiene opción más que seguir la letra fría de la ley. La audiencia es mañana, pero es solo una formalidad. La decisión ya está tomada. La orden de acogimiento institucional será emitida mañana a las 9 de la mañana. El consejo tutelar vendrá a recoger a las niñas. Elena llevó las manos a la boca, un sollozo escapando de sus labios. No, Renato, no. ¿Y la fundación, el testamento, la tutela que él me dio?, preguntó ella. Todo eso solo tiene validez legal después de la muerte de Artur y la apertura del inventario, explicó el abogado, con voz grave. Un proceso que puede tardar años y que Víctor, sin duda, impugnará con todas sus fuerzas. Hasta entonces, la custodia de las niñas es del Estado. Y el Estado, Elena, las separará. Es el procedimiento estándar para grupos de hermanos de esa edad. Irán a hogares distintos. Nosotros, hemos perdido. Tras la puerta, Sofía sintió el suelo desaparecer. Separadas. Esa palabra era un monstruo. El peor de todos sus miedos. La promesa que se había hecho a sí misma y a sus hermanas, que eso nunca, jamás pasaría, temblaba. La imagen de ser arrancada de Julia, de Laura, de Bia, y arrojada a un nuevo orfanato, frío y sin rostro, era un horror peor que la calle, peor que el hambre, peor que la muerte. Se apartó de la puerta, las lágrimas deslizándose silenciosas por su rostro.
Miró hacia la biblioteca, donde el hombre que les había dado una esperanza de familia ahora luchaba por su propia vida, inconsciente de que la batalla por el futuro de ellas ya estaba perdida. Como si el destino tuviera un guión macabro, en el preciso momento en que la esperanza legal moría, la esperanza médica también comenzaba a apagarse. Esa misma noche, la tormenta final alcanzó a Arthur, una insuficiencia respiratoria aguda. Las alarmas de los monitores estallaron en toda la casa, un sonido estridente y desesperado que desgarró el silencio nocturno. Elena y el equipo médico nocturno corrieron a la biblioteca. Las niñas, despertadas por el ruido, corrieron al pasillo del piso superior, mirando hacia abajo la escena aterradora que se desarrollaba. Vieron a las enfermeras correr, vieron a Elena inyectando medicamentos, vieron los pitidos frenéticos de las máquinas, vieron el cuerpo de su tío Arthur convulsionando, luchando por un último trago de aire. Y vieron el momento en que la lucha pareció cesar y él quedó inmóvil. Después de minutos de frenética actividad, un silencio denso cayó sobre la biblioteca. Uno de los médicos se acercó a Elena, el rostro sombrío. «Ya no hay nada más que hacer, Elena», dijo en voz baja. Pero las niñas lo oyeron. «Es una falla multiorgánica. Ya no responde. Es cuestión de horas, quizás minutos. Preparen a la familia para lo inevitable». Inevitable. La palabra final. La sentencia. Elena subió las escaleras, el rostro devastado por el dolor. Reunió a las 4 niñas en la sala y las abrazó con fuerza. «Niñas», comenzó, la voz quebrada por el llanto, «el tío Arthur, él se va a hacer su viaje. El viaje al cielo. A encontrarse con mi primera Elena, con la mamá de ustedes. Se va a descansar». La noticia, aunque esperada en algún nivel, las golpeó como un huracán. El llanto de Laura fue inmediato, un lamento que partía el alma. Julia escondió el rostro entre las manos, el pequeño cuerpo temblando. Y Via, la pequeña Via, solo miraba al vacío, con los ojos grandes y vacíos, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Lo habían perdido todo de nuevo. Eran huérfanas una vez más. Y en pocas horas, serían separadas. El fin del mundo había llegado. Pero, en medio de ese océano de desesperación, Sofía, la pequeña loba, sintió algo distinto. Sintió furia. Una furia contra el destino, contra la enfermedad, contra la injusticia. Miró a sus hermanas llorar, al dolor que las consumía, y miró hacia la puerta de la biblioteca y recordó las palabras de Via. «Yo sé cómo curar tu corazón de padre». Se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Dejen de llorar», dijo con un susurro feroz, lleno de una autoridad que hizo que sus hermanas callaran y la miraran. Los adultos se habían rendido. Nosotras no. Se arrodilló en medio de ellas, atrayéndolas hacia un círculo apretado. «Mamá nos enseñó que el amor es la magia más poderosa del mundo. El tío Arthur nos dio todo el amor que tenía. Ahora, es nuestro turno de devolvérselo. Vamos a luchar». «¿Pero cómo?», preguntó Laura entre sollozos. «Los médicos dijeron que ya no hay nada que hacer». Sofía se volvió hacia la hermana más enigmática. «Via», dijo, con los ojos fijos en la gemela. «Tú sabes qué hacer, ¿no? ¿Qué quisiste decir aquel día?» Via, que parecía tan frágil, levantó el rostro. Y en sus ojos azules había una sabiduría antigua, una certeza que desafiaba toda lógica. «Su corazón no se está deteniendo porque su cuerpo esté cansado», dijo con voz clara. «Se está deteniendo porque cree que su trabajo ha terminado. Cree que ya nos dejó seguras. Tenemos que mostrarle que no. Tenemos que mostrarle que todavía lo necesitamos aquí. Tenemos que llamarlo de vuelta».
Un plan loco. Imposible. Un plan nacido de la fe de una niña y del amor de 4 hermanas. Sofía se levantó, tirando de las demás con ella. De la mano, las 4 niñas rubias caminaron con una determinación solemne hacia la puerta de la biblioteca. No iban a despedirse. Iban a luchar. Y su única arma era el amor. La tormenta final estaba sobre ellos, y en el ojo del huracán, 4 pequeñas llamas se negaban a dejar que la oscuridad venciera. La puerta de la biblioteca se abrió sin hacer ruido. Lo que antes era un santuario de conocimiento y silencio, ahora era la antesala de la muerte. El aire estaba denso, cargado con el olor del antiséptico y el sonido casi inaudible de los ventiladores de las máquinas. Las luces de los monitores lanzaban un resplandor fantasmal sobre los libros antiguos, sus lomos de cuero siendo testigos de una batalla que no estaba escrita en sus páginas. En el centro de todo, en la cama hospitalaria que parecía un altar de sacrificio, yacía Arthur. Pálido. Inmóvil. Un enredo de tubos y cables conectaban su frágil cuerpo a máquinas que respiraban y latían por él. Era la imagen misma de la rendición. Elena y el doctor Renato estaban en un rincón, conversando en susurros, los rostros marcados por la derrota. Discutían los trámites prácticos, las frías palabras de la ley, la inevitable llegada del consejo tutelar. En pocas horas, ya se habían rendido. Para ellos, la guerra estaba perdida. Fue en ese escenario de luto anticipado que entraron las 4 pequeñas soldados. Sofía iba al frente, su pequeña mano aferrada con firmeza a la debia. Justo detrás, Julia y Laura, también de la mano, cerraban el círculo. No entraron llorando ni con miedo. Entraron con la solemnidad de quien asiste a una coronación, con una determinación silenciosa que hizo que Elena y Renato callaran. Niñas, comenzó Elena, la voz quebrada, dando un paso para protegerlas de la escena. Ahora no es un buen momento. El tío Arthur necesita. Este es el único momento que tenemos, interrumpió Sofía, la voz baja pero con una autoridad que hizo retroceder a la experimentada enfermera. Con permiso, tía Elena. Necesitamos estar con él ahora. No era una petición. Era una afirmación desarmada por la fuerza de esa niña. Elena solo sintió como las lágrimas le corrían por el rostro. Ella y Renato se apartaron a un rincón de la sala, convirtiéndose en espectadores de un ritual que no comprendían. Las 4 niñas se acercaron a la cama. Miraron el rostro de Arthur, su palidez de cera, la ausencia de expresión. Y no vieron a un hombre muriendo. Vieron a su padre. A su papá Arthur. Vía, la pequeña poseedora del secreto, fue la guía. Soltó la mano de Sofía, y con una confianza que nadie sabía de dónde venía, se acercó a la cabecera. Con sus 2 manos, tocó el rostro de Arthur, una en cada mejilla. El gesto fue increíblemente tierno. Luego miró a sus hermanas. Sus ojos azules transmitieron una orden silenciosa. Sofía rodeó la cama y tomó la mano derecha de Arthur, entrelazando sus pequeños dedos con los de él, que estaban fríos e inmóviles. Julia hizo lo mismo con la mano izquierda. Y Laura, la más emotiva, colocó sus 2 manos sobre su pecho, en el lugar donde el corazón libraba su última y débil batalla. El circuito estaba completo. 4 puntos de calor infantil intentando reavivar una hoguera que se apagaba. Durante un largo y tenso minuto, permanecieron en silencio. Solo sintiendo. Sintiendo el frío de su piel, la suave vibración de las máquinas, el sonido de los pitidos marcando un ritmo cada vez más lento. El sonido de la muerte acercándose. Entonces, Laura, cuyo corazón siempre se negó a aceptar la oscuridad, comenzó a cantar. La melodía era frágil como un hilo de telaraña.
Un susurro en el cuarto dominado por los sonidos de la tecnología era ahora arrullado por la canción de cuna que su madre les cantaba en las noches de miedo en la calle, una canción que no hablaba de monstruos, sino de estrellas. Brilla, estrellita, en el cielo sin nadie. La voz de Laura temblaba, pero era pura. Pronto llegó otra voz, sin decir palabra. Julia se unió a su hermana con una segunda voz suave que daba cuerpo a la melodía, formando un manto de luz y consuelo. Sofía entró después, con una voz más firme, el ancla del pequeño coro. Cantaban al unísono, voces infantiles algo desafinadas, pero perfectamente alineadas en intención. Ivia, con las manos sobre el rostro de Artur, no cantaba con palabras, emitía un zumbido bajo y constante, una nota base, como el latido de un pequeño corazón decidido. Su canción era un acto de desafío, un arma de amor contra la lógica fría de la medicina, una negativa a aceptar el veredicto. En un rincón de la sala, Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró los monitores, los números seguían siendo terribles, pero la línea errática del electrocardiograma parecía haber encontrado un ritmo un poco menos caótico, como si el corazón de Artur intentara, con sus últimas fuerzas, seguir el compás de aquella canción de cuna. La vigilia se prolongó durante toda la noche. Las niñas no se movieron. La canción se convirtió en la banda sonora de esa batalla silenciosa. Entre repeticiones de la melodía, comenzaron a hablarle, a verter sus recuerdos y sus futuros en su oído, como si pudieran llenar su vacío con sus propias vidas. ¿Recuerdas la playa, papá? Susurró Laura con los labios cerca de su pecho. Hicimos un castillo con 4 torres, una para cada una, y usted dijo que era nuestro reino. Nuestro reino todavía necesita a su rey, papá. Podemos volver cuando regrese el sol. Hice un dibujo nuevo para usted, murmuró Julia apretando su mano. Es nuestro IP amarillo. Ya tiene hojas nuevas. Tiene que verlo, necesita de usted para crecer fuerte. No terminamos el libro de los piratas, dijo Sofía, su voz firme luchando contra el llanto. Usted se detuvo en la mejor parte, cuando iban a encontrar el tesoro. No es justo parar ahora. Tiene que contarme el final. Estaban tejiendo una red de memorias, de futuros prometidos, de razones para quedarse. Luchaban contra la muerte con el único arma que poseían, la vida que él les había dado. Las horas pasaban lentamente. La madrugada llegó fría y silenciosa. El plazo legal se acercaba. A las 9 de la mañana, los funcionarios del Consejo Tutelar llegarían para ejecutar la orden judicial. Su familia sería deshecha. El cansancio empezó a vencer a las pequeñas guerreras. Sus voces se convirtieron en susurros roncos, sus cabezas caían de sueño, pero no soltaban el contacto. Continuaban su vigilia, 4 ángeles guardianes exhaustos, negándose a abandonar su puesto. Fue poco antes del amanecer, en el momento más oscuro y silencioso de la noche, que la máquina principal emitió el sonido que todos temían, un bip agudo, largo y continuo. La línea verde del monitor cardíaco, que antes danzaba débilmente, era ahora una línea recta, plana, inflexible. El corazón de Artur se había detenido. Elena soltó un grito ahogado y corrió hacia la cama, el instinto de enfermera superando al dolor. No, Artur, no, lloró mientras se preparaba para iniciar los procedimientos de reanimación. Código azul en la biblioteca, gritó al comunicador, su voz quebrada por el pánico. Las niñas, arrancadas de su letargo por el estruendoso alarme, miraron la pantalla y comprendieron, la línea recta, el final, el silencio absoluto del corazón. El desespero las golpeó como una ola de hielo. Papá. El grito de Laura rasgó la noche. Pero, en medio del caos que se iniciaba con los enfermeros irrumpiendo en la sala con el carro de reanimación, ocurrió algo extraordinario.
Las niñas no se alejaron. No gritaron de pánico. Se aferraron a Arthur con más fuerza y cantaron más alto que nunca. La canción de cuna se volvió un himno desesperado, sus 4 voces unidas en un clamor contra la inevitabilidad de la muerte. Mientras el equipo médico se preparaba para usar el desfibrilador, gritando «aléjense», algo en el monitor de actividad cerebral llamó la atención del doctor Iván, que también había llegado corriendo. La línea del EEG, que había estado casi plana, registró un pico, un pulso de energía eléctrica, fuerte, claro y solitario, como un último pensamiento en un cerebro que se apagaba. En ese preciso instante, Bia, que lloraba con el rostro pegado a la mano de Arthur, lo ignoró todo y a todos a su alrededor. Se inclinó, sus cabellos rubios cayeron sobre el rostro de él, colocó sus pequeños labios cerca del oído del hombre que había elegido como padre, y con toda la fuerza, todo el amor y toda la necesidad de su corazón de 8 años, utilizó la palabra que se había convertido en el símbolo de su nueva vida, de su nueva familia, papá. La palabra fue un susurro, casi perdido entre las alarmas, pero en el silencio del corazón de Arthur, resonó como un trueno. Y entonces, bip. El monitor cardíaco, que hasta ese momento mostraba la línea recta de la muerte, tembló, y un único y solitario pico verde apareció en la pantalla, desafiando toda lógica. Todo el equipo médico se congeló. Las palas del desfibrilador se detuvieron a centímetros del pecho de Arthur. Todos los ojos se clavaron en la pantalla. Un silencio tenso que duró una eternidad de 3 segundos. Bip, bip, otro, y otro más, lentos, débiles, pero rítmicos, inconfundibles. El corazón de Arthur, que se había rendido, latía de nuevo. Sin descargas, sin medicamentos. Solo. El doctor Iván miró del monitor a las 4 niñas que ahora lo observaban con los ojos muy abiertos, y luego volvió la vista a la pantalla. Un hombre de ciencia, escéptico por naturaleza, no tenía palabras. No había explicación médica para aquello. No existía precedente. Un corazón no vuelve a latir por sí solo. A menos que algo, o alguien, lo haya llamado de vuelta con una fuerza mayor que la misma muerte. La vigilia de aquellas 4 pequeñas llamas no había sido en vano. No curaron la enfermedad, pero en el umbral del final, lo alcanzaron. En la oscuridad, le recordaron que no estaba solo. Le dieron una orden. La orden más poderosa de todas, disfrazada en una sola palabra, papá. Y él, al otro lado del abismo, las escuchó. Y eligió volver. El regreso del corazón de Arthur no fue una explosión de vida, sino un susurro terco contra el silencio de la muerte. Los bips lentos y débiles del monitor eran una melodía imposible, una afrenta a todas las leyes de la medicina que resonaba en la biblioteca de la mansión. El equipo médico, liderado por un doctor Iván completamente atónito, se movilizó con una mezcla de incredulidad y profesionalismo. Realizaron exámenes, administraron medicamentos para estabilizar la presión, verificaron todos los signos vitales, intentando encontrar una explicación lógica para lo que acababan de presenciar. Vi la asistolia en el monitor, dijo uno de los médicos residentes, en voz baja, como si temiera que la realidad lo escuchara y cambiara de idea. Duró casi 1 minuto. El retorno espontáneo del ritmo sinusal tras una parada tan prolongada, eso no ocurre. Simplemente no ocurre. El doctor Iván miró a las 4 niñas que ahora se acurrucaban en un rincón de la sala con Elena. Los pequeños cuerpos temblaban de agotamiento y conmoción, pero los ojos seguían fijos en Arthur, como 4 satélites orbitando su sol. Hoy ocurrió, respondió el neurólogo con voz grave. Y la única variable nueva en esta ecuación, son ellas. Se volvió hacia Elena y hacia el doctor Renato, que había llegado en medio de la crisis y había presenciado todo con el corazón en un puño. No sé qué registrar en el expediente, dijo.
Voy a escribir, reversión espontánea de paro cardíaco tras estímulo externo no identificado, pero los tres sabemos lo que pasó aquí. Y ningún juez en el mundo creería esto. Esas palabras flotaron en el aire, pesadas. El milagro era innegable para quienes estaban allí. Pero jurídicamente, inútil. Y el reloj seguía corriendo. Eran casi las 8 de la mañana del viernes. En una hora, el oficial de justicia, acompañado por la trabajadora social, tocaría la puerta con la orden judicial para llevarse a las niñas. El milagro que las había salvado del dolor inmediato de perder a Arthur parecía no tener poder para salvarlas de ser arrancadas de su lado. Mientras el equipo médico trabajaba para mantener a Arthur estable en su nuevo y frágil estado de coma, Renato, el abogado, sintió una oleada de desesperación. Era un hombre de leyes, de hechos, de pruebas. Y la única prueba que tenía era una historia que sonaba como un cuento de hadas. Una alucinación colectiva. No podemos usarlo, le dijo a Elena, señalando el informe del doctor Iván. Si me presento ante el juez y hablo de una canción de cuna mágica y de una palabra que resucitó a un hombre, validarán la petición de interdicción de Víctor y nos internarán junto con Arthur. Estamos sin tiempo, y sin armas. La escena cambió a la sala del tribunal, fría e impersonal. A las 9 en punto comenzó la audiencia. Debía ser una mera formalidad. De un lado, el abogado de Víctor, doctor Pesana, con un aire de victoria contenida. A su lado, la trabajadora social, Lucía, con una carpeta llena de informes técnicamente correctos. Del otro lado, Renato y Elena, los rostros abatidos. Lucía fue la primera en hablar, con voz profesional y desapasionada. Meritísimo, los hechos presentados en la petición inicial no solo se mantienen, sino que se han agravado. El señor Arthur Monteiro, lamentablemente, sufrió un paro cardíaco esta noche. Se encuentra en coma profundo, y según los médicos, en estado vegetativo e irreversible. Mantener a 4 menores bajo la tutela de un hombre clínicamente al borde de la muerte, en un entorno que se ha convertido en una UCI domiciliaria, es una negligencia y un riesgo psicológico incalculable. La ley es clara, y busca proteger el mejor interés de las niñas, y en este momento, su mejor interés es ser acogidas de inmediato por una institución del Estado, donde recibirán los cuidados adecuados. Cada palabra era una puñalada sobre la esperanza de Renato. No tenía cómo refutar los hechos, Arthur estaba en coma, la ley estaba de su lado. Doctor Renato, ¿la defensa tiene algo que añadir?, preguntó el juez, un hombre mayor de expresión cansada, que parecía ya haber tomado su decisión. Renato se levantó. Miró a Elena, que lloraba en silencio. Pensó en Arthur, en su lucha desesperada, y pensó en las 4 niñas esperando en casa el veredicto que destruiría su familia. Entonces decidió que, si iba a caer, caería luchando, con la única verdad que tenía, por más insana que pareciera. Meritísimo, comenzó, con voz firme, ignorando las sonrisas burlonas de Pesana. Los hechos presentados por la Fiscalía son correctos, pero están incompletos. Describen lo que la ciencia puede medir, pero no describen lo que ocurrió en esa casa esa noche. Y entonces contó la historia, con una elocuencia nacida de la desesperación. Describió la vigilia de las 4 niñas, la canción de cuna que se contraponía al sonido de las máquinas, la forma en que los signos vitales de Arthur se estabilizaron bajo su toque. Y describió el momento del paro cardíaco. Sí, meritísimo, el corazón de mi cliente se detuvo. Los médicos estaban listos para declarar la muerte, dijo Renato. La sala estaba en silencio absoluto. Pero entonces ocurrió algo. La menor de las hermanas, una niña de 8 años llamada Beatriz, que no había pronunciado una palabra en un año, susurró la palabra papá al oído de Arthur.
Y en ese preciso instante, ante 5 testigos, incluidos 2 médicos, su corazón volvió a latir. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal puso los ojos en blanco. Pessana rió con desdén. Esto es un teatro, dijo el abogado de Víctor. Están apelando al sentimentalismo barato porque no tienen argumentos legales. Tengo más que argumentos. Tengo testigos, respondió Renato. Llamo a declarar a la enfermera particular de Artur, Elena. Elena, con el rostro bañado en lágrimas pero la voz firme, confirmó cada palabra. Describió la escena con una emoción tan genuina que silenció la sala. Soy una mujer de ciencia, meritísimo. Vi la línea recta en el monitor. Me preparaba para lo peor, y vi su corazón volver a latir. No sé cómo explicarlo, pero lo vi. El juez, un hombre endurecido por los años, parecía intrigado, aunque aún escéptico. Una historia conmovedora, sin duda. Pero no altera la condición médica actual del señor Artur. Sigue en coma. En ese momento, el teléfono de Renato, que había dejado en silencio, vibró en su bolsillo con una insistencia anormal. Lo ignoró, pero la vibración continuaba. Es una emergencia, meritísimo. Pido disculpas, solo un segundo, dijo al ver el nombre de Elena en la pantalla. Contestó con la mano temblorosa. Elena, estoy en medio de la audiencia, ¿qué? La voz del otro lado lo interrumpió, una mezcla de llanto y risa. Renato, despertó. Artur despertó. Está consciente. Está hablando. Renato sintió que el mundo giraba. Miró al juez, al fiscal, al abogado de Víctor. Su rostro, antes pálido por la derrota, ahora se llenaba de un rubor triunfal. Meritísimo, dijo con la voz entrecortada, interrumpiendo al juez que ya se preparaba para dictar sentencia, solicito, imploro, un receso de 1 hora. Tengo un nuevo testigo. El más importante de todos. ¿Y quién sería? Preguntó el juez, impaciente. Renato sonrió. El propio Artur Monteiro. La sala del tribunal estalló en un caos de murmullos y asombro. El juez, completamente perplejo, miró al fiscal, luego a Renato, y golpeó el mazo. Receso de 1 hora. Quiero verlo para creerlo. De vuelta en la mansión, el ambiente era de una alegría caótica e incrédula. Artur estaba despierto. Débil, con la voz apenas un susurro, pero lúcido. Lo primero que vio al abrir los ojos fueron los 4 rostros rubios de sus hijas, que habían regresado al cuarto y lo rodeaban con los ojos brillantes. No recordaba el paro cardíaco, solo una oscuridad profunda, y una canción lejana que lo llamaba de vuelta. Cuando Renato le explicó la situación de la audiencia, Artur no dudó. Preparen la videollamada. 1 hora después, la imagen de Artur apareció en la gran pantalla del tribunal. Estaba pálido, acostado en la cama con oxígeno, pero sus ojos estaban vivos y claros. Las 4 niñas lo rodeaban, sujetando sus manos. El juez se inclinó hacia el micrófono. Señor Artur Monteiro, ¿es consciente de lo que está en juego en esta audiencia? Sí, meritísimo. El futuro de mi familia, respondió Artur, la voz débil pero firme. ¿Se siente en condiciones de cuidar a 4 niñas? Artur no miró al juez en la pantalla. Miró los rostros de sus hijas, a Sofía, con su mirada de pequeña adulta, a Julia, con su alma de artista, a Laura, con su sonrisa radiante, y a Avia, que ahora no dejaba de hablar. Meritísimo, comenzó, su voz ganando fuerza, hace unos meses yo era un hombre esperando la muerte en una casa vacía. Tenía un imperio, pero no tenía nada. Hoy soy el hombre más rico del mundo, y mi fortuna no tiene nada que ver con el dinero.
Apretó las manos de las niñas. La pregunta no es si tengo condiciones para cuidarlas. La verdad, meritísimo, es lo contrario. Son ellas las que me han cuidado a mí. Ellas me dieron una razón para luchar por cada respiro. Ellas me enseñaron a vivir de nuevo. No son una carga para un hombre enfermo, son mi cura. Quitarme a ellas ahora sería la única sentencia de muerte que no podría sobrevivir. El testimonio, tan sincero, tan poderoso, silenció el tribunal. El juez miró la pantalla, la imagen de aquella improbable familia. Vio la ley, vio los protocolos, y vio la vida. Y tomó su decisión. Ante el testimonio y la sorprendente recuperación del señor Artur Monteiro, y considerando el vínculo afectivo como factor primordial para el bienestar de todas las partes, no solo rechazo la solicitud del Consejo Tutelar, declaró el juez, con voz resonante, sino que concedo, con carácter de urgencia especial, la adopción definitiva de las menores Sofía, Julia, Laura y Beatriz por parte del señor Artur Monteiro. Los declaro, ante esta corte y ante la ley, una familia. Caso cerrado. Una explosión de alegría invadió la biblioteca de la mansión y la sala del tribunal. Habían vencido, a la enfermedad, al sistema, a la codicia. Eran una familia. Pero el destino, al parecer, aún guardaba una última y asombrosa sorpresa. Una semana después, como parte de la reevaluación de su caso, el doctor Iván repitió la tomografía de los pulmones de Artur. Entró a la biblioteca aquella tarde con las placas en la mano y el rostro cubierto por una máscara de perplejidad científica. Artur, dijo, colocando las nuevas imágenes en el negatoscopio junto a las antiguas, no sé cómo decirte esto. Llamé a otros 2 especialistas para confirmar. Porque ni yo mismo lo creía. Artur y las niñas miraron las imágenes. La antigua mostraba un pulmón cubierto de manchas blancas y densas, la marca de la fibrosis, la nueva era diferente. Las manchas aún estaban allí, pero parecían más translúcidas, más pequeñas, como si una niebla estuviera disipándose. No tengo una explicación para esto, Artur, dijo el médico con la voz llena de asombro. La vigilia de las niñas, tu despertar, no fue el único milagro. El proceso degenerativo de tu enfermedad no solo se detuvo, está retrocediendo. Es médicamente imposible, pero los exámenes están aquí. Es como si tu cuerpo, por una razón que la ciencia desconoce, hubiera iniciado un proceso de autocuración. Artur miró las imágenes, luego a sus 4 hijas, que ahora lo abrazaban, sintiendo su alegría sin comprender los detalles. Él las observó, y finalmente entendió. El amor de ellas no solo lo había llamado de regreso desde el borde de la muerte, de algún modo, milagrosamente, estaba curando la propia fuente de su sentencia. El tiempo, su enemigo, parecía haberse rendido. Y la pregunta que ahora flotaba en el aire ya no era cuánto tiempo le quedaba, sino qué haría con la vida entera que acababa de recibir como regalo. Los meses que siguieron al despertar de Artur fueron un periodo de alegría cautelosa y de asombro científico que puso a la comunidad médica en ebullición. La historia del milagro de la biblioteca se filtró, y especialistas de todo el mundo querían acceder a los exámenes de Artur. Se convirtió en un caso de estudio, una anomalía viviente que desafiaba los compendios de medicina. El doctor Rivan, en conferencias, hablaba de su caso con una humildad recién adquirida. No podemos explicar la regresión de la fibrosis. La única variable constante en el tratamiento no convencional del señor Monteiro fue la presencia y la interacción afectiva con sus 4 hijas. La ciencia aún tiene mucho que aprender sobre el poder que la voluntad de vivir, estimulada por el amor, ejerce sobre nuestra propia biología. Artur no estaba curado. La enfermedad seguía allí, una sombra en sus pulmones. Pero era una sombra que había retrocedido, que había sido intimidada y contenida por una fuerza mayor. Ya no necesitaba oxígeno constante,
solo para esfuerzos mayores o en días de mucho cansancio. Había recibido un regalo del destino, tiempo. Un tiempo extra, de duración indefinida, que no pensaba desperdiciar ni un solo segundo. Su antigua vida de reuniones en consejos de administración y cenas de negocios fue demolida. La reemplazó con una nueva rutina, mucho más importante. Ahora sus mañanas estaban llenas de reuniones de padres y maestros en la escuela de las niñas, sus tardes, dedicadas a ayudarlas con la tarea, a escuchar sus historias, a simplemente estar presente. Las llamadas sobre el mercado de valores fueron sustituidas por acaloradas discusiones sobre cuál era la mejor princesa de Disney o si los perros podían o no comer brócoli. El hombre que construía rascacielos, ahora encontraba un placer inmenso en construir una casita de muñecas, torpe pero feliz, con Julia y Laura sobre la alfombra del salón. Las niñas, por su parte, florecían bajo el sol de esa nueva seguridad, con la certeza de un hogar y del amor incondicional de un padre. Por fin podían ser solo niñas. Sofía, la líder, relajó su postura de guardiana constante. Seguía siendo protectora, pero ahora también se permitía reír fuerte y descubrió un talento sorprendente para liderar equipos en trabajos escolares. Julia, la artista, con los mejores materiales a su disposición, transformó una de las habitaciones vacías en un atelier, y sus lienzos comenzaron a llenarse de colores vibrantes que reflejaban su nueva felicidad. Laura, la optimista, se convirtió en la estrella del grupo de teatro escolar, su energía contagiosa cautivando a todos. Ivia, la pequeña Via, encontró por fin su voz, se volvió una parlanchina llena de preguntas y observaciones de una sabiduría asombrosa, como si el año de silencio hubiera servido para acumular todos los pensamientos del mundo. Con la adopción legalmente finalizada, el apellido Monteiro fue añadido a sus nombres. Eran, a ojos del mundo, y más importante aún, a sus propios ojos, una verdadera familia. Fue entonces cuando Artur decidió que era hora de darle un nuevo significado a su imperio. Convocó a Renato y Elena a la biblioteca, el lugar de su renacimiento. La Fundación Elena ya no puede ser un plan para después de mi muerte, anunció, los ojos brillando con una nueva visión. Será el trabajo de mi vida. De la nuestra vida. Rasgó el antiguo plan de negocios de la Fundación. No quiero construir albergues. Los albergues son depósitos de niños. Quiero construir hogares. Hogares de verdad. Su visión era revolucionaria. En lugar de grandes instituciones, la Fundación construiría una red de casas Hogar Elena, casas normales en barrios normales, cada una albergando a un máximo de 8 niños y a una pareja de cuidadores residentes que serían como los padres de esa casa. Cada hogar contaría con apoyo psicológico, refuerzo escolar y, por encima de todo, un ambiente de afecto y estabilidad. La gente no necesita caridad, decía Artur. Necesita dignidad. Necesita un lugar al que pertenecer. E hizo de sus hijas cofundadoras de ese proyecto. Participaban en las reuniones, daban sus opiniones, y eran justamente esas opiniones las que más importaban. Cuando se discutía el diseño de la primera casa hogar, Artur preguntó: ¿qué hace que una casa se sienta como un hogar para ustedes? Las respuestas fueron simples, pero derrumbaron todos los planos arquitectónicos que él tenía en mente. Una puerta que se pueda cerrar desde dentro para sentirnos seguras, dijo Sofía. Una ventana bien grande en la sala para que entre mucha luz, dijo Julia. Un jardín en la parte de atrás, aunque sea pequeño, para plantar un árbol, dijo Laura. Y una cobija bien suave para cada cama, susurró Via. Seguridad. Luz. Vida. Comodidad. Esos se convirtieron en los pilares arquitectónicos y emocionales de la Fundación Elena. Mientras la nueva vida de Artur y su familia florecía, la de Víctor Monteiro se desmoronaba. La humillante derrota en los tribunales fue solo el comienzo.
Las investigaciones por intento de fraude y acusaciones falsas lo dejaron legalmente expuesto. Socios se alejaron, bancos exigieron deudas, y su castillo de naipes, construido sobre la especulación y las apariencias, se vino abajo. Perdió el apartamento, el coche, el estatus. Aquel hombre que se burlaba de las pobrecitas mendigas ahora se veía al borde de la miseria que tanto había despreciado. Un día, meses después, apareció en las puertas de la mansión. Estaba más delgado, mal vestido, y su mirada arrogante había sido reemplazada por una de desesperación. Pidió hablar con Arthur. Arthur lo recibió, no en la biblioteca, sino en la cocina, donde tomaba café. Víctor, humillado, pidió ayuda, un préstamo, un empleo, lo que fuera. Arthur lo escuchó en silencio. La rabia, el odio, todo se había disipado, dando lugar a una profunda y triste compasión. No voy a darte dinero, Víctor, dijo con calma. Solo financiaría los mismos errores que te trajeron hasta aquí. Se levantó, abrió un cajón y sacó una tarjeta.